Bien, buenos días, estimados estudiantes, docente. Pues de mi experiencia que tengo allá en el magisterio, les puedo decir que respecto al decreto 2277, que es el decreto, digamos, anterior, que tenía vigencia, y es donde los docentes en su contratación, en el tema de pensión, tenían unas características diferentes. Por ejemplo, en el tema de los ascensos del 2277, que ya les digo, docentes de hace 20, 30, 40 años, ellos, por ejemplo, la cuestión de hacer solamente unos cursos, unos diplomados, que les dan unos créditos. Entonces, eran 4 créditos, 5 créditos, 3 créditos, y de acuerdo al curso, al diplomado, y esos créditos los iban pasando cada año, cada 2 años, y iban logrando los ascensos. Ahí hubo algo desde el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional, y fue, por ejemplo, las congelaciones de nómina. Entonces, por más que tú tuvieras los diplomados, los créditos y los pasaras allá a la Secretaría de Educación para los ascensos, te dejaban esperando 1 año, 2 años, 3 años, porque la nómina estaba congelada. Entonces, pues claro, los maestros también, por eso entraron a todo el tema de los paros, porque pues para que el gobierno asignara presupuesto, porque el tema era de presupuesto. Entonces, como no había presupuesto, pues aplicaban el tema de congelar la nómina, ¿ve? Y no habían traslados, no habían permutas, la cuestión de los provisionales tampoco se daba. Bueno, profe, y en dado caso, digamos, los profesores seguían dando sus clases, seguían trabajando normal a pesar de esa congelación de la nómina. Claro, con el salario que tenían tan bajito, ellos debían continuar prestando lo que se denomina prestando el servicio, ¿eh? Sí. Tenían que continuar atendiendo a los niños, los muchachos en los colegios, con el salario que estaban. Es decir, imaginen hoy en día ustedes sin un aumento salarial al principio de año, más o menos así como para que ustedes tengan la idea, es decir, con un salario de hace 3 años, 4 años todavía. ¿Por qué? Porque la nómina estaba congelada, ¿ya? Bueno, y sobre la nueva ley, profe. Bueno, entonces, eso en torno al 2277, por ejemplo, el tema de los créditos, de los ascensos, la cuestión de la congelación de la nómina. Entonces les decía que, por ejemplo, eso fue los cursos que eran cursos de 2, 3 meses, ¿ve? Porque eran cursos, eran diplomados de pronto de un semestre, de pronto de un año, donde ellos hacían créditos y podían ascender. ¿Y eso lo pagaba el docente o también lo Habían apoyaba algunos financiados por el ministerio, por las secretarías, otros los docentes tenían que cancelarlo. Hubo instituciones privadas que les tomaron, en cierta medida no les dieron los certificados, por ejemplo. Todo eso sucedió hace más de 20, 30 años en los maestros que perdieron los cursos, perdieron los diplomados porque nunca les salieron certificaciones. ¿Por qué? Porque las instituciones no estaban certificadas ya en la Secretaría de Educación, entonces ni modo, ni en el ministerio. Otra cosita de ellos, por ejemplo, que en su momento salían pensionados a los 50, a los 55 años, pero con las reformas pensionales de hace unos 20 años ya empezaron a cambiar las reglas de juego, tal vez 15 años. Muchos docentes conozco que fueron víctimas de esas reformas pensionales, entonces ya no empezaron a salir a los 50 ni a los 55, tampoco el tema de las 2 pensiones que ellos tenían, algo que denominaban una pensión por el departamento, por el municipio, o una pensión nacional. Eso se perdió, por más paro que se hizo, eso fue con el acto legislativo 001 de no me acuerdo de qué año, pero sí fue hace unos 20 años un paro fuerte que hubo del magisterio indefinido como por 2 meses, y eso se perdió. Ese paro se perdió porque los maestros perdieron esos derechos a pensión como a los 50, 55 años. Entonces hoy en día los tenemos, algunos todavía, pero de muchos años atrás se están pensionando a los 55, pero ya la mayoría están entrando en el tema de pensión de los 57 años. Algo muy importante que tiene el decreto 2277 que a mí me parece muy importante, y es el derecho a continuidad. La gente critica muchísimo porque el docente con 55, con 57 años pensionado se queda trabajando. Pero lo que no sabe la población es que para tú llegar al escalafón 14, que es el escalafón de ellos, el último ascenso, ha sido un recorrido, ha sido todo un camino.
y por la cuestión económica de sus familias, de sus hijos, también lo mismo, el tema laboral de sus hijos, de que para poder estudiar. Todos esos pues factores. Entonces, ¿qué hace un docente a los 55 57 años, del 22 al 27, cuando ya le empieza a llegar su pensión, que se la ganó muy bien ganada, después de, estoy hablando de 20, 30 años de servicio? De trabajo, sí. Eso no es de que me acosté a dormir y por la noche y a la día siguiente me llegó la ya pensión. tengo la pensión. No, muchos les toca demandar. Toda una vida. A muchos les toca demandar, ¿sí? No hay que criticar, todo lo contrario, hay que apoyar, hay que agradecerle muchísimo a ese maestro de 60, porque hoy en día ellos ya, precisamente hace unos 3, 4 años, el gobierno sacó que se podían retirar o trabajar hasta los 70 años. Ya les digo, eso es un juego económico. Esa es ya el retiro forzoso. El retiro forzoso que le llega a la carta 1. Antes llegaba como que a los 65. Hoy en día ellos se pueden quedar hasta los 70, pero es un juego económico que tiene el gobierno ahí para que el maestro, pues en cierta medida, continúe elaborando. Ahora, así como a grandes rasgos de lo que puedo comentar desde el 2277. En el caso de los 1278, lo que sucede es que Colombia, hace unos 25 años, se encontraba en crisis el sector educativo. Si mal no estoy, nosotros veníamos de una evaluación cualitativa, ¿sí? Que era excelente, sobresaliente, aceptable, era con unas letras que se le colocaban allá en el boletín. Pero ese sistema de evaluación en cierta medida repercutió en la formación de los muchachos. Entonces los empresarios dijeron, los muchachos no están aprendiendo nada en los colegios. Recuerdo muy bien que en algún momento fui a una reunión con empresarios y decían que ni siquiera sabían encender el computador. Por ejemplo, ya teníamos las salas de informática. Claro. Que las salas de informática cuando llegaron hace 30 años, eso fue de iza de bandera cuando llegó el primer computador a los colegios. Claro. Yo viví ese proceso en el Salesiano porque había una crítica en torno a los licenciados al 2277 que no... Bueno, nos encontramos acá con el profe Henry Gómez. Él ha laborado en el sector privado como docente y en el día de hoy pues vamos a formularle 2 preguntitas con respecto a la profesionalización docente. ¿Cómo ha sido, profe Henry, el proceso de profesionalización docente en el sector privado? Bueno, cordial saludo. Bueno, el área docente, tanto como pronto privado o público, es un compromiso nosotros como docentes en fortalecer la parte educativa, llevándolo a la reflexión, a la formación de nuestros estudiantes para mejorar cada día más el proceso educativo. Nosotros ser esos formadores para llevar a los niños y a los estudiantes a que cada día superen más y se enamoren de esto. Nosotros somos como las principales personas para que ellos realmente en su formación académica lleven todo como un menú. En la parte mía, que soy como licenciado en la educación artística, utilizamos el arte para que los chicos puedan interpretar, expresarse, interactuar y transversar todo lo que es la parte de diferentes asignaturas. Bueno, profe Henry, ¿qué ventajas y desventajas conlleva laborar en el sector privado o en el sector público? Bueno, algo muy que sí tenemos en la parte de privado es que pues nosotros dependemos de apenas 10, a veces la mayoría de contratos son a 11 meses y pues el docente queda con ese pensamiento de que de pronto si va a poder continuar o tendrá que buscar otro colegio. En cambio, en el sector público pues está constantemente ya activado con su salario, ya sea las vacaciones de fin de año o si es calendario B, cualquier cosa, pero realmente eso es una de las ventajas. La otra ventaja que tiene pronto un colegio privado es que en este momento pues cuenta con mejores tecnologías o infraestructura para que sus estudiantes puedan aprender. En cambio, en el público pues ha tenido ese déficit en diferentes instituciones pues que no tienen a veces ni siquiera comodidad de los chicos para poder tomar sus clases. Entonces yo creo que esas son las principales ventajas y desventajas que tienen estos dos sectores.